Uno va por ahí viviendo y ¡fiu! Se le cruza un libro. ¿Les ha pasado? De historia en historia a lomo del libro. Yo soy Natalia y este es un podcast de libros que aparecen en momentos esperados e inesperados. Bienvenidas. Hoy les comparto el placer de oír a mi amigo Federico, uno de esos conversadores que uno dice, contá más. Acompáñennos en este camino de lo sutil que se aparece en los libros. Hola Federico, ¿cómo estás? Hola Natania, uy, mire ese micrófono tan hijueputa, no, estamos con profesionales. Cuando te conté la idea del podcast y cuando te mandé el episodio, el primero, el de mi papá, pensaste como, se te vino como una primera historia a la cabeza, tuya pues. Sí, yo creo que dos, Ujú. aunque después se le van viniendo a uno más. Pues la primera, creo que es tal vez como el libro, parce, que me encarretó a mí a leer, de verdad ya, pues que ya me sumergió como en esa enfermedad incurable y pegadiza, ¿cierto? Como dicen en Sí. el Quijote. Que fue el libro Papillon de Henri Charrier. Nati, Henri Charrier, pues es un francés que fue condenado a muerte Ujú. por un delito que él pues, siempre dice que no cometió. Entonces, sí, lo condenan a muerte y a trabajos forzados. En ese tiempo, como que a esos presos como peligrosos en Francia, se los llevaban para la Guyana francesa, Ujú. ¿cierto? Porque allá había como unas cárceles que eran como que, al parecer, infranqueables, Un pues. Guantánamo francés. Entonces, una cosa así, parce, tremendo. Es más, si mal no recuerdo, hay una isla donde está una cárcel que se llama la Isla del Diablo, que es como rodeada de tiburones y eso era una cosa, Gonorrea, ¿qué es pues, eso? muy tesa. Entonces, me acuerdo mucho de ese libro porque nunca me olvidé el nombre del primer capítulo que se llama El Camino de la Podredumbre. Podríamos decir que era un camino en el que yo estaba, ¿cierto? Entonces, este primer capítulo, como te digo, es él hablando del juicio, pues, y expresando que hubo como unos policías, pues, y una gente que lo inculpó y sembró pruebas, pues, para demostrar que él era culpable, ¿cierto? Mm. Entonces, un poco por eso se llama El Camino de la Podredumbre, ¿no? Porque él habla como de, puta, se me acabó la vida, y en ese momento era un hombre joven. eh, También empieza a contar un poco, bueno, como la travesía, pues, que tenía que hacer para llegar a la prisión, porque ellos lo llevaban en un barco desde Francia hasta las Guyanas. Mm. Y entonces, ¿cómo hacían? Con plata. Entonces el hombre contaba que se tenían que meter como unos tubos de metal y ahí adentro meter el dinero y ese tubo metérselos en el culo, ¿cierto? ¡Ah! Eh, y él cuenta toda esa historia y pues y mucha gente ha dicho que bueno, que es una historia medianamente autobiográfica, pues porque también al parecer como que él habla de historias que de pronto no le ocurrieron a él, sino a otros presos, pero él las narra como Ok. parte de las aventuras de Papillón, entonces de alguna manera Papillón es el pues es nombre del como personaje. una especie de autoficción. Entonces bueno, el hombre empieza a hablar de su vida en la prisión, los amigos que va consiguiendo, que todos tienen unas historias fascinantes. Y realmente, digamos que este man se hizo muy famoso porque él se escapó de cuanta cárcel lo metieron, Ujú. ¿cierto? Entonces, un poco el libro también es como su odisea volándose de las cárceles. Me acuerdo mucho, nunca se me va a olvidar también esa historia como de una isla que él cuenta que era que la isla de las Palomas, que era una isla donde vivían puros leprosos y nadie se arrimaba allá. Entonces los leprosos se dedicaban como al contrabando y a robar porque nadie metía con ellos. Pero él cuenta también hay que había dos tipos como de lepra, ¿no? Una que era contagiosa y otra que era como seca. Ujú. Entonces él le compra unos barcos a ellos y se va a navegar y navegan varios lugares de, de, de las Antillas, conoce, no sé, Trinidad y Tobago, conoce Barbados, conoce varias, sí, varias Fede, y este, Antillas. perdón, este libro, ¿vos te lo leíste, te lo has vuelto a leer después de que lo leíste por primera vez? Nati, una vez también hace muchos años, pero realmente como que
em, perdí el libro, o sea, estaban como en muy malas condiciones Ah, e ok. incluso ayer estaba intentando que fue a Palinuro buscarlo, pero no estaba. En todo caso fue, siento yo, como el libro que me despertó como el mundo de la imaginación, ¿cierto? Que como te digo, yo siento que yo realmente vivía, sí, en el camino de la podredumbre, pues no es que haya salido completamente de él, pero creo que ese libro me abrió como la curiosidad, ¿no? Y como la conciencia del mundo, pues. Ok. Entonces por eso creo que lo recuerdo como tan gratamente, pues porque ya ahí siento que no hubo marcha atrás. Me cambió, pues, de alguna manera, me distanció de un mundo del que yo hacía parte antes, de gente, no ¿En sé, qué estabas en de ese ciertas momento? con... Estabas estudiando psicología. Yo creo que eso fue finalizando como el colegio, empezando la universidad, cuando yo, porque yo antes de estudiar psicología estudié ingeniería de sonido, no sé si le había contado eso, Sí, 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 pero no sí. hacía nada. Yo me dedicara como a parchar y a fumar vareta y a nada más, pues también en realidad, y ahí fue como que empecé a leer, ¿no? Como en ese tránsito de ingeniería a la psicología, pues que también fue a la final una mala elección. Sigue el camino de la Pero podredumbre. sí, por eso le digo, yo no he salido enteramente nunca de ese camino, pues yo también estoy condenado a cadena perpetua, pero bueno, no, siento que eso me dio como un sur o un norte, no sé cómo lo quieras llamar. Fede, y sentís como que has tenido experiencias, porque además ahí empezaste a leer y vos lees un montón, yo sé que lees un montón, y sentís que has tenido experiencias como de, no sé cuál es la palabra, como un poco de bibliomancia con los libros, como de momentos en los que te han llegado libros así como, ¡pam!, en el momento que es, y que a veces uno dice como, uy, esta vuelta, ¿qué está haciendo aquí? Sí, total, total, pues creo que especialmente me hacías acordar como de un libro, pues, y de un escritor que ha sido muy significativo para mí, ¿cierto? Ay, ya sé a quién vas a decir, me Eh, deja adivinar. hágale. Eli Ramírez. No, Ah, no, voy a borrar esta parte para aunque, que no se oiga que fallé. no, no importa, chimba las fallos, parte de vivir también fallar. Aunque, pues, creo que ha sido alguien importante, pero ya más tardíamente, ¿cierto? No, yo me refiero a Ah, Luis ok. Tejada. Mm, Porque yo en ese momento estaba, no sé, en psicología, no sé, cuarto semestre, quinto semestre, diciendo, fue puta, la volví a cagar, ¿yo qué hago? Y empecé a hacer como un diplomado de literatura, ¿no? Y yo no sé por qué, me lo he preguntado mucho, la vida me ha puesto a mí siempre como en el camino de la educación, Ujú. ¿cierto? Pese a que muchas veces puedo considerarme como un detractor de la academia. eh, no sé, hay algo de mí que me lleva a ese mundo reiteradamente, ¿cierto? Pero siempre me ha parecido un mundo como muy grave, ¿no? Como muy serio, muy solemne, eh, como muy aburrido, no sé, como un mundo con el que no me identifico enteramente, ¿cierto? Y sin embargo Em, hay algo ahí. Exacto, pues no sé a veces ni qué, pero siempre sí he considerado como que ese formato y ese discurso, pues no sé, parece como muy anacrónico a veces con relación al mundo. Ujú. Em, y yo decía, güey, madre, ¿qué pasa aquí? ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con esta seriedad tan horrible? Y un día estaba en una clase y un profesor Pero espérate, pero que vos te preguntabas eso como desde el papel del alumno. claro, claro, sí, yo era como, uy, que pues como siempre, o sea, ahí ya me volví como, digámoslo así, medianamente juicioso, estudiar, Ok. ¿cierto? Yo creo que a mí el colegio fue un paseo, para mí los primeros semestres de ingeniería de sonido fueron un paseo, realmente yo no estudiaba, pues no era un estudiante ejemplar, pues nunca lo he sido, nunca lo seré probablemente, pero cuando empecé a estudiar psicología como que empecé ya como a involucrarme pues sí, a leer y a preguntarme cosas se me despertó también como
esa curiosidad por escribir, Ujú. pero siempre sentía eso, ¿no? Incluso yo peleaba con los profesores, estoy seguro que muchos compañeros me odiaban, yo los odiaba a ellos también, todavía sigo odiando a algunos psicólogos. eh, y entonces yo decía, ¿qué es esto? Pues madre, no, yo me voy a cambiar de carrera y bueno, ¿qué hago? ¿Pero para dónde me paso? ¿Qué le digo a mis papás? Dios mío, el camino de la podredumbre sigue. Y yo, no sé, yo pensé como estudiar educación o me pregunté por qué no estudié periodismo. Incluso estuve mirando para estudiar es que etnoeducación, Wow. pero también decía como que bueno, la literatura, ¿cierto? Entonces tomé ese diplomado y tuve clase con un profe que ha estudiado mucho toda su vida el ensayo, Ujú. ¿cierto? Y ese módulo era sobre el ensayo hispanoamericano. Y él, no sé, yo con esas preguntas, con esas inquietudes, con esos sinsabores, llegué allá y el hombre me compartió un texto, pues, y me lo dio. Nunca se me va a olvidar. Biografía de la corbata se llama De Luis ese Tejada. texto, de Luis Tejada, Ujú. sí. Y yo leí eso y yo dije, hijo de puta, ¿qué es esto? Eso es literatura, ay, hijo de puta, no, uno puede escribir así, uno de verdad puede pensar como sin dejar de ser irónico, sin Ujú. dejar de ser, no sé, absurdo, ¿cierto? Porque es Qué un chimba. tipo que pese a que murió muy joven, él murió de 26 años, Ush. como dicen por ahí, de las muy literarias y decimonónicas enfermedades de la sífilis y la tuberculosis. Eh, Era un tipo como de mucha madurez intelectual, creo yo, ¿cierto? E incluso mucha gente lo nombra a él como el mejor cronista colombiano, Ujú. ¿cierto? Creo que no es poca cosa. Eh, pero este man tiene una mirada como muy aguda de la realidad, Ujú. desde puntos de vista que, insisto, pues en primera instancia pueden parecer absurdos, Absurdos. Ujú. ¿cierto? Y cosas Y por el biografía de estilo, una ¿no? corbata es literalmente eso. ¿O qué es ese Eso es texto? un texto, pues no sé, es un texto corto, yo aquí lo tengo, no sé si se lo comparto. Ah, me Él, encantaría. Adelante. él escribía textos en realidad muy cortos, nunca fue un hombre de escribir de largo aliento, pero a él le bastaban una, dos, tres páginas para voltear el mundo patas arriba, pues, Mira que ¿cierto? tengo yo ese libro que vos tenés en esa misma edición y todo. Y voy a hacer la terrible confesión de que no me lo he leído. Pero lo tengo en la biblioteca de Medellín. No, pero pues yo creo que cuántos Ahí libros tiene está. uno que no se ha leído, Sí, pues es verdad. no se lo ha leído aún. Aún, sí, sí. Pues, o si nunca se lo lee, bueno, él lo lee, ¿cierto? Em, Vea la noticia así, biografía de la corbata. ¿Cuándo podré escribir un largo libro minucioso sobre la psicología de las ropas? Me obsesiona la idea de hacer en un estilo expresivo y sincero la biografía de esa humanidad silenciosa, hueca y cálida que pasa la existencia colgada a los roperos, expuesta en las vitrinas, sumida en los escaparates de los Montepíos o adherida a los hombres como una segunda personalidad envolvente. Las ropas son un molde de humanidad o una humanidad vacía que plagia y se asimila la vida y la forma de la otra humanidad. Cada hombre tiene un segundo cuerpo en ese vestido completo que yace colgado en la esquina de la alcoba. Algún día, provista ya de una verdadera vida propia, se pondrá en marcha por sí sola esa doliente muchedumbre de gentes en potencia, que son los trajes de los hombres. Yo quizá he empezado a observar algunos indicios de la presencia de ese fenómeno inusitado, pero verosímil. Hace tiempo estoy estudiando con cuidado la psicología de mi corbata, sus costumbres, su manera de ser, su genio, en fin, y de pronto me asalta la idea de que esa corbata puede llegar a adquirir un alma independiente, puede llegar a constituir un organismo intrínseco con vida animal propia, autónoma. Mi corbata es una vieja tira de seda que ha ido alargándose y puliéndose, haciéndose sutil y dúctil con el paso del tiempo y con el uso. Y el contacto continuo, la existencia perenne junto a un hombre, la ha espiritualizado un poco,
le ha dado cierto calor de alma. Podría decir que mi corbata casi vive. Casi vive o vive realmente, yo no sé, pero entonces, ¿por qué a veces se desliza por sí sola desde la barandilla de la cama? ¿O por qué a menudo huye de la silla y aparece en el rincón opuesto apaciblemente enrollada como una serpiente que duerme? ¿O por qué en una ocasión la buscamos en vano durante 3 días hasta que se hizo visible por sí sola cerca de un agujero del entablado? Era que estaba en excursiones subterráneas. Yo siento la inminencia de esa mañana prodigiosa en que mi corbata va a salir arrastrándose onduladamente detrás de mí como un pequeño animal amaestrado. Y no puedo sustraerme al temor ahora cuando, frente al espejo, hago el ademán característico de anudar la corbata, ese ademán sintético que es como un simulacro de estrangulación que le recuerda a uno todas las mañanas la proximidad de la muerte. Me veo, me sorprendo con un aire de domador de serpientes, con el aspecto místico del que lleva enroscado al cuello un crótalo traidor. Qué chimba. Sí, entonces me acuerdo mucho que leí este texto y otro que se llama Meditaciones ante una butaca, que es como la historia de un poeta pobre que ve una butaca en una vitrina de un almacén y no la puede comprar, pero piensa, uy, qué chimba sería tener esa butaca como para yo poder sentarme a imaginar, Ujú. como me acuerdo mucho que dice eso, como con los pies más altos que la frente, porque para el buen imaginar siempre hay que tener los pies más altos que la frente. Y yo decía, uy, qué es esa belleza, pues, y pucha, cómo de verdad quieren vida los objetos y bueno, y cómo cambia el mundo, ¿cierto? Desde un punto de vista, pues, tan particular como el de este man, ¿cierto? Fede, y Eh, me llama la atención una cosa porque yo desmentime, que yo tengo la sensación de que vos sos una persona muy interesada como en lo colectivo, en cosas más grandes. O sea, me llama mucho la atención que me estés nombrando como muy importante para vos un texto que trata de un objeto entre comillas tan insignificante como una corbata, como tan pequeño como una corbata. Yo siento que en general te interesan unos temas como de más colectivos, de más movimiento. ¿Qué ves ahí? ¿Qué es todo lo que te gusta de esos textos? pues yo creería, Nati, que varias cosas, ¿cierto? Pero también creería, en primer lugar, que no son cosas que se excluyan entre sí, Para ¿cierto? nada, Porque sí, de pues acuerdo. de alguna manera si vos empezás a leer este libro, que digamos que ese libro que tiene esas características es más el que se llama Libro de Crónicas, Ujú, que fue en realidad el único libro que él publicó en vida. eh, Uno se da cuenta pues leyendo como ese libro y como esa estética de él que este man le empezó a tocar, digamos, todos esos procesos de transformación social e industrial de Colombia, ¿cierto? ujú. Porque ese libro fue publicado más o menos como en las primeras 2, 3 décadas. Él muere en 1924, si mal no estoy. Ese libro se publica como 1 o 2 años antes, tal vez, de su muerte. Y esa época fue una época donde de verdad, digamos que las ciudades, en particular Medellín, Bogotá, donde estuvo él, se empezaron como a modernizar, Ujú. a llegar el primer automóvil, cuando se inaugura el tranvía, ¿cierto? Cuando, en pocas palabras, empieza a haber como una especie de tránsito entre la vida rural y la vida urbana moderna, ¿cierto? Ujú. Como hoy la conocemos, entonces podemos decir que él es como una especie de Flaner, ¿no? Una figura así como, Sí. como un Baudelaire o un personaje de estos que en realidad era como muy sorprendido de esos cambios, pero a la vez también como muy vigilante, o no sé, muy escéptico ante esa mentalidad moderna del progreso. Entonces creo que no es como incidental que él se base en este tipo de cosas como para hablar, ¿no? Ujú. Sobre ese mundo, ¿cierto? Incluso pienso, no sé, una cosa que también en apariencia puede ser tan insignificante como la barba. Sí. Él tiene un texto que se llama Yo me dejo la barba y empieza a decir
por qué la gente que está afeitada es gente que está disfrazada, que es gente que está en las fábricas, gente que está homogenizada, ¿cierto? Que cuando usted ha visto a, digamos, a un apóstol o a alguien del mundo espiritual pelado, usted cuando imagina a Jesús afeitado, ¿cierto? O a, no sé, a un Melquiades, ¿no? Sí, Para sí, decir sí. otro, o sea, como esos sabios, uno siempre imagina a un hombre así con una barba frondosa y grande. Entonces mira que él parte Si como, ustedes pudieran ver a Federico en este momento, esa es la descripción. Una barba frondosa y No, grande. todavía me falta mucho pelo para el moño. Pero entonces mira que sí, en realidad él parte como de cosas que en apariencia son insignificantes, Ujú. pero para ofrecer un punto de vista muy, como te decía ahora, muy agudo sobre la realidad circundante, Y pues, también para ¿cierto? hablar un poco de lo que hablabas del, como del absurdo de esa realidad, pues. Exacto, por ejemplo, Ujú, él también tiene otro texto que se llama El automóvil, ¿no? Y pues narra la historia, porque eso es lo teso de él también, él era periodista, ¿cierto? Y ujú, él trabajó en El Espectador, ¿no? Él es familiar de Fidel Cano, el fundador del Espectador, y también tiene que ver con María Cano, bueno, todo eso. Y él trabajó allí, ¿cierto? Y entonces él empezaba como con un suceso noticioso muchas veces, ujú. como mire que la semana pasada, el viernes 28 de abril, y uno dice, me van a contar una noticia. El 28 de abril, un carro arrolló a una señora, Ujú. ¿cierto? Y después el hombre como que da la vuelta y ya empieza a hablar como, bueno, ¿qué es ese carro? Porque pues uno ahora no lo piensa, pero pues digámoslo así, uno está como muy habituado a ese ruido y a esa contaminación ahora, pero imagínate los primeros carros llegando, Claro. ¿cierto? Y empieza a hacer como toda una reflexión de este carro como un ser vivo y monstruoso, porque la gente lo Ujú. empezó a agredir y cuenta las razones por las cuales lo agrede, ¿cierto? Al Entonces ya carro. empieza es como, ajá, ya Ok. empiezas como a irse para la mierda, ¿cierto? Y a hacer todo un ensayo, ¿cierto? A hacer como toda una reflexión ahí como filosófico-poética, ¿cierto? Incluso hay un profesor que se llama Santiago Gallego que habla como de que Luis Tejada escribía poesías crónicas, Ok, ¿cierto? Pues ok. como una cosa así. Eh, y mira que no me parece incidental, ¿cierto? Que él planta esos puntos de vista, pero que sea un hombre también con esas profundas preocupaciones, pues, porque incluso en los últimos años de su vida renegó completamente de la literatura y se dedicó de lleno, fue como a la actividad política, ¿cierto? A hablar sobre cosas como también muy novedosas para ese momento, uno en 1920 hablando del salario de las mujeres, ¿cierto? Claro. De los obreros, antes de, no sé, nosotros pensar en un presidente como López Pumarejo que empezó a hablar sobre esas cosas, ¿cierto? Y el hombre, digamos que es considerado también un pionero, incluso como del movimiento comunista acá. Entonces, mira que no son cosas contrapuestas, pues en Ujú, última siento que ujú. es un hombre muy, pues cuando a uno le preguntan cómo es, ¿usted a quién reviviría? Yo creo que yo, una de las personas que reviviría sería a Luis Tejada, sí, o ¿Le qué. harías ese mal, Fede? Eh, no, no, pero hipotéticamente hablando, pues de pronto me parecería muy interesante algún día conversar con él porque de algún modo, no sé, lo considero como una especie de papá poético, pues si se quiere, ¿cierto? Que mira que habla de cosas muy tesas, que pues uno puede abordarlas desde un punto de vista muy solemne, pero él siempre lo abordas como desde la ironía, desde la paradoja, ¿cierto? Y Entonces él es, me dio a pensar eso, como, fue madre, uno también puede pensar así, o sea, de forma, digamos, cómica, pues que es sí, sí, otra sí, sí, faceta sí. importante, sin dejar la solemnidad, ¿cierto? Porque yo creo que a nosotros nos falta darnos cuenta de lo seria que también es la risa, pues, Claro, ¿cierto? total. Sí, eso, sin categorizarla como en una parte que se aleja completamente de la seriedad o de lo que es importante de discutir, pues, entre Claro, y mira comillas. que uno lo nota en todas partes, pues, y eso también me parece que es un reflejo de lo que ocurre en la academia, ¿cierto? Que la cultura de la seriedad siempre es lo alto, Sí. ¿cierto? Lo que está arriba, lo solemne,
sagrado, ¿cierto? Y lo bajo, el mundo de las pasiones, de las excrescencias, Ujú. del sexo, ¿cierto? De lo pagano es el mundo de abajo, donde está lo cómico, donde están los bufones, ¿cierto? Esos seres deformes. Fede, ¿y eso lo leíste en este diplomado que me estabas contando? Y entonces el clic ahí fue un poco como irse por ese lado o irse por el lado de la literatura ya estaba decidido. Definitivamente sí, Nati, pues creo que yo estaba como buscando respuestas y Ujú. dije, ve, me voy a meter ahí a ver si eso es lo mío. Y cuando empecé a ver ese mundo me fascinó mucho porque me di cuenta de que pues algo que me parece muy bonito de la literatura es que todo cabe. Es decir, uno en la literatura aprende de historia, aprende Ujú. de ciencia, aprende de mitología, aprende de lo social, ¿cierto? Eh, que de alguna manera, claro, pues creo que vos lo decías, es como que yo siento que siempre he tenido como unas preocupaciones políticas muy marcadas. Sí. No, entonces sí, fue como estar buscando respuestas, como fue madre, ¿qué hago? Definitivamente yo decía, no, no me puedo salir de estudiar esta vaina porque pues realmente mi familia está haciendo un esfuerzo grande, no he sido tampoco como el estudiante ni el hijo ejemplar, ni, y como dice Luis Tejada, pues que lo libre a uno la vida de ser un hombre ejemplar también, pero, pero entonces sí, como que creo que eso me corroboró, como, y venía, hermano, te interesa el mundo de lo creativo, ¿no? Yo antes, o ingresé a ingeniería de sonido porque yo decía que quería ser músico y yo tenía una bandita de punkcito, entonces yo era el que escribía los Qué temas, chimba. entonces siempre hubo ahí como una curiosidad por la escritura, ¿cierto? Y después de leer a Luis Tejada, ¿por qué la literatura y no el periodismo? Que es una cosa que Eso yo siento mismo, que se acerca un poco más como a estas preocupaciones políticas que tenés. eso mismo me pregunté yo mucho tiempo, porque, güey, madre, yo por qué no estudié, por ejemplo, periodismo en lugar de psicología, ¿cierto? Ajá. Em, Pero pues siento, y que me parecía lo interesante también de Luis Tejada, es que él no estaba preocupado única y exclusivamente por lo noticioso. Yo creo que a veces ciertas ramas del periodismo, pues sin ser periodista ni experto en eso, ni mucho menos, ciertas ramas del periodismo se dedican es a eso, Sí, sí. a informar, a hablar de la actualidad, pues que es una tarea muy importante, ¿cierto? Y que por eso dicen que el periodismo es como el primer borrador de la historia, ¿sí o qué? Pero yo también me daba cuenta que a mí no me interesaba solo como lo noticioso, sino especialmente como ese mundo que había más allá, Ujú, ¿cierto? ujú. No, no tanto como el suceso en sí, sino como la digresión, pues, o la reflexión sobre ese suceso, que creo que ya era un plano más, no sé, como más ontológico, ¿cierto? Más filosófico. Más poético Eh, también. claro, y que de alguna manera es un mundo que permite eso, pues yo no sé hasta qué punto, y creo que los periodistas evitan eso a toda costa, pues, de ser metafóricos, y porque realmente están enfocados es en la verdad, ¿cierto? Y en Entre dar cuenta de eso. comillas. Entre comillas, claro, claro, pero entonces yo a raíz de él también se me empezó a abrir todo ese mundo de la crónica. Ah, Yo justo empecé a eso los iba, justo cronistas. eso iba a preguntar. Pues sí, porque siento que entonces como que el resultado de toda esa mezcolanza es este interés tuyo por la crónica y el acercamiento Ujú. que has tenido como a la crónica, ¿no? Porque es un mundo que permite justo ambas cosas. Claro, claro, cierto. Incluso me parece muy, muy bonito que dice Juan Villoro de la crónica, ¿no? Y es que él dice, como bueno, si el ensayo es el centauro de los géneros, la crónica es el ornitorrinco de la prosa, ¿cierto? Y empieza a explicar por qué, como bueno, de qué toma prestado del reportaje, qué toma prestado del teatro, qué toma Ujú. prestado de lo novela, de la poesía, y por eso también uno ve que los grandes cronistas, pues o así lo he interpretado yo, están a veces incluso más cercanos a la literatura Total. que al mismo periodismo, o es como un género ahí como ceniciento que no cae del todo ni aquí ni allá, porque pues uno no ve un periódico que publique crónicas
¿cierto? Pues o yo no sé, como por lo menos esos medios ¿O tradicionales que no? uno ve, no, Ujú, sino que son personas que, claro, como tienen todo ese ejercicio riguroso del investigador, de buscar los datos, pues de ser veraces, ¿cierto? Se toman un tiempo, pero al mismo tiempo también ofrecen como un punto de vista y narran las cosas de manera muy sorprendente, ¿cierto? ujú, ujú. Y eso es muy notorio, incluso hay un libro, creo que es de Juan José Hoyos, que está explicando qué es la crónica y compara una noticia del periódico con una crónica que escribió Oriana Fallaci Ujú, de cuando llegó el ser humano a la luna. ujú. Y uno ve las dos cosas y uno dice, "Pf, la noticia de periódico, pues una cosa ahí como muy lacónica, pues muy parca, ¿cierto? En cambio, esta señora cuenta eso, además que pues Oriana Balachi es una narradora Sí. increíble, y uno dice, wow, ¿qué es esta vaina, ¿cierto? Que Eh, logra, como logra sorprenderte. transmitir realmente lo impresionante que es la llegada del hombre a la luna, lo que no hace la noticia. Exacto, Ujú. exacto, o sea, le mete a eso emoción, le da vida, pues. Y realmente por eso yo siento que también pues como que yo realmente nunca me he desligado del todo de la realidad, pues en el sentido de que siempre he tendido como a estudiar como literaturas que hablen sobre problemas de la sociedad, de la realidad, problemas históricos, ¿cierto? Problemas políticos, porque creo que no son dos cosas opuestas, Ujú. ¿cierto? O sea, siempre nos han hecho creer, yo creo como que la ficción es lo mismo que la mentira, pues, Sí. o que lo poético es como el loco por allá enajenado que habla con los árboles y bueno, esos enajenados existen y son geniales, pues, pero también hay otros que tienen, pues se nutren de ahí, ¿cierto? Que es lo mismo que pasa, por ejemplo, con Gao, hablan de realismo mágico, pero él mismo decía, aparte, es que yo no tenía que pedirle mucho a la imaginación, Todo todo estaba estaba ahí. ahí, Ujú. en la casa de mi abuela, en el pueblo, ¿cierto? O sea, como que la realidad también es muy sorprendente cuando uno la puede mirar y narrar desde ese punto de vista, ¿cierto? Fede, y este libro de Gotas de Tinta o Luis Tejada en general es un escritorio y un texto al que volvés recurrentemente. Sí, claro, Ujú. claro, yo, por ejemplo, se lo leo a los estudiantes en clase. Qué chimba. Eh, pues sí, lo dialogamos. Por ejemplo, hay uno que me gusta, yo en este momento que trabajo con médicos, eh, me gusta mucho leerles uno que se llama La tiranía de la higiene, Ujú. ¿cierto? Y entonces que él dice que ahora, y yo creo que es verdad, vivimos en un mundo sumamente higiénico y dígame si no, ¿qué pasó en el COVID, por ejemplo? Total. E incluso él ahí como que de alguna manera vaticina que va a haber una gran pandemia como por esa, digamos, esa Esa tiranía. creencia desmesurada de que nos tenemos que estar bañando todo el tiempo. Y él dice, "Jue madre, hay que hacerle un elogio a la mugre de Bogotá, ¿cierto? Como que una señora o un señor que se bañen en esos páramos son más proclives a la pulmonía que alguien que conserve, digamos, una buena dosis de bacterias. Has vuelto a la crónica. Vos escribiendo, vos como realizador. Nati, creo que sí, creo que no sé, por cuestiones como personales, pues que no contaría acá, me ha dado mucho susto a veces como entregarme enteramente a ese mundo de lo creativo, pero en estos días que toqué fondo de alguna manera, digamos, como que dije, pucha, no, pues por algo eso es como Una una constante. preocupación constante ahí, casi como que compulsiva, podríamos decir, como, "Ay, madre, me estoy muriendo y no estoy escribiendo nada, ¿cierto? Ujú. Entonces decidí justo esta semana como presentarme a uno de esos estímulos de la alcaldía con esta historia que de alguna manera te conté un poquito sobre este man que navegaba el río, Sí. ¿cierto? ¡Qué Entonces, chimba! y ahora con ese periódico también que estoy haciendo con el estudiante allá en la universidad, pues hay un espacio como eso para mantenerse ahí un poco como activo, ¿cierto? Y dejar de relegar eso que realmente no sé, yo creo que las personas
que llegamos a la literatura o en general a los mundos como de lo creativo, artístico, no es solo porque eso nos gusta, sino porque también tenemos como una curiosidad por crear, ¿cierto? Ujú. Entonces, sí, yo incluso he pensado mucho como, yo creo que, no sé por qué, como ese es mi género, ¿cierto? Ahí me puedo mover bien. No sé qué Sí, tan bien, absolutamente de acuerdo. pero bueno, siento que sí, Nati, por eso como que volví a ello y ya, no hay vuelta atrás. Me parece una excelente noticia para cerrar este episodio, Fede. Te agradezco muchísimo haber aceptado la invitación. Qué bueno que no se largó el agua. Ya se largó. Ah, sí, se oye. Aquí se está oyendo, ¿usted no la oye? No. No, yo no la oigo. Ah, Pero bueno, no, está seguramente bien. la grabación sí la oye, pero no importa. No, bueno, Nati, no, muchas gracias a usted, pues muy bacana la iniciativa, me parece muy chévere escuchar esas historias pues de usted y de otras personas que seguramente irán llegando como que son tan sorprendentes y que de alguna manera le hacen a uno como sentirse no tan solo, ¿cierto? En este mundo como Absolutamente de tan acuerdo. lleno de afán, entonces muchas gracias a usted, Nati, por la invitación. Un abracito, Rey. Un abrazo, Nati. Gracias a quienes llegaron hasta aquí por escuchar la conversación de hoy. Si tienen una historia similar y quisieran compartirla, escríbanme a alomodelibro@gmail.com. Esto es un podcast de Alomo del Libro. Hasta la próxima.